Dios. ¿Recuerda usted que una de las palabras que Jesús les dirigiera a los religiosos de su época fue: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? Es decir, que Jesús ofrecía a las personas a quienes Él les invitaba a seguirle, Él les ofrecía que si creían en Él serían verdaderamente libres. Porque pues también en nuestro tiempo las personas argumentan libertad cuando hacen lo que, entre comillas, ellos llaman a hacer lo que ellos quieren. O sea, cuando la gente le da rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones, a sus instintos, la gente dice que yo soy libre para hacer lo que yo quiera. Aparentemente eso es libertad, aparentemente, pero desde la perspectiva de Dios eso no es libertad, sino que es esclavitud del pecado. No hacemos lo que queremos, sino que lo que los deseos de nuestra carne y el pecado nos cautiva a hacer. Entonces somos, dice la Biblia, que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice la Biblia también que el esclavo no permanece para siempre, sino que el hijo es el que queda para siempre en la casa de su padre. Entonces, hermanos, el Señor, una de las invitaciones y de las promesas que Él nos hace a nosotros es que si creemos en Él seremos verdaderamente libres. Bien, decimos entonces que los cristianos hemos sido llamados a vivir en libertad. Por eso la carta a los Gálatas, Pablo también dice que permanezcamos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Pero el punto de esta mañana al hablar de la libertad es: ¿cuál es el propósito de nuestra libertad? Es decir, ¿para qué Dios quiere hacernos libres? ¿Para qué nos quiere liberar y de qué nos quiere liberar Dios? Ese es el tema de esta mañana, es de lo que vamos a estar hablando y en lo que vamos a estar meditando. Porque todos los cristianos, todos los que hemos creído en Jesús, en el momento en que nacimos de nuevo, a partir de ese momento comenzamos a disfrutar de la verdadera libertad. Esa libertad que tiene un propósito. Y conocer el propósito de esa libertad debe ser una tarea importante de todo cristiano. El cristiano debe preguntarse: ¿para qué Dios me hizo libre? ¿Con qué fin Dios me ha liberado del pecado? ¿Con qué propósito Dios me ha hecho libre de la esclavitud a las tinieblas, a la maldad? Eso es algo que debemos preguntarnos. Vamos a ir en nuestras Biblias, por favor, hermanos, a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 13 hasta el 23. Del 13 al 23. Primer carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 23. ¿Lo tenemos? Ok. Vamos a leer entonces, y dice la porción de la Escritura: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, oiga esto, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Está refiriéndose a un tiempo previo al momento en el que se supone que están viviendo los cristianos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí viene la parte interesante. Mire, el propósito de nuestra libertad: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. A ese cordero había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, es decir, mediante el cordero, el cual creéis en Dios,
quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y esto es lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Oremos, hermanos. Padre, bendecimos tu nombre. En esta mañana recuérdanos, Señor, para qué tú nos libertaste, para qué nos escogiste, para qué nos llamaste, Señor, que fuimos llamados para llevar una vida que agrade a ti, Señor, una vida que te honre, una vida que muestre, que dé señales, Señor, de un arrepentimiento genuino, que muestre que somos hijos tuyos, Señor, porque tú eres santo y exiges de nosotros que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Habla, Señor, a tu iglesia en esta mañana, edifica nuestras vidas, Señor, exhórtanos, redarguye nuestros corazones, Señor, agrega conocimiento a nuestra mente en esta hora, Padre. Gracias a ti, Señor, te damos la honra, la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en esta porción, hermano, identificando los elementos importantes, hay un requerimiento de Dios, pero el requerimiento está fundamentado en una obra de Dios. Es decir, el requerimiento está en el versículo 15. Dios requiere de su pueblo, de sus hijos, de los que han creído en Él, que sean santos en toda su manera de vivir. Ese es el requerimiento de Dios. Dios dice, sean santos en toda su manera de vivir. ¿Qué significa ser santos? Significa tener un estilo de vida diferente al resto de la gente que no cree en Dios. Cuando Dios dice sean santos, no está diciendo no se equivoquen, porque de lo contrario no estaría aquella porción de la Escritura en la que dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. También el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios nos invita a confesar nuestro pecado porque sabe que nos vamos a equivocar. Lo que Dios está pidiendo es un estilo de vida distinto, un estilo de vida diferente a la gente que no conoce a Dios, que nosotros demostremos con nuestra manera de vivir que le tenemos respeto a Él. Eso es lo que Dios está pidiendo, y para eso Él nos ha dado reglas o leyes. Dios nos ha dado sus mandamientos y nos ha dejado claro cómo Él quiere que nosotros vivamos. Eso es lo que Dios está pidiendo en esta porción. Sean santos en su manera de vivir, una vida que ponga en evidencia que nosotros le pertenecemos a Él. Por eso es santo, apartado para Dios, diferente a los demás. Eso es lo que Dios exige, pero esto fundamentado en una obra que Él ha hecho. Ok, Dios dice, yo quiero que ustedes sean santos, pero ¿y por qué tendríamos que ser santos para Dios? Ahí está el argumento en el versículo 18, sabiendo que, es decir, los cristianos tenemos que saber que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Nosotros recibimos una herencia de nuestro padre Adán, y la herencia que recibimos es el pecado. Él pecó, Adán y Eva pecaron, y el pecado pasó a todos los hombres. Vea conmigo por favor en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron en Adán. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno, es decir, Adán, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, por Jesucristo. Entonces la herencia que nosotros hemos recibido de Adán es el pecado, la condenación y la muerte. A esa herencia es a la que se refiere allá en la primera carta de Pedro, el capítulo 1 y versículo 18. Dice que
Dios nos ha rescatado de la vana manera de vivir la cual recibimos de nuestros padres, esa manera de vivir pecaminosa, ese estilo de vida del que dice también la carta a los romanos, que la inclinación de los hombres solamente es el mal, que lo único que la naturaleza caída puede desear y buscar es el pecado, continuamente es el pecado, pero Dios nos rescata de esa manera de vivir. Es decir, éramos esclavos por naturaleza, hijos de ira, hijos de pecado. Eso éramos nosotros sin Cristo, pero Él nos rescató. Y cuando dice rescate, habla de una especie de, como cuando alguien lo han secuestrado y están exigiendo el pago de un rescate por él. El diablo, éramos nosotros esclavos del pecado, estábamos a merced del diablo, pero Dios pagó un rescate por nosotros. Y es lo que dice en el versículo 18 y continúa diciendo así: no con cosas corruptibles como oro o plata. Dios no pagó nuestro rescate con dinero, no pagó nuestro rescate con oro, ni con cosas valiosas. Dios pagó nuestro rescate, y dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el precio de nuestra libertad. Dios nos compró a precio de sangre. Por eso la carta a los Hebreos dice que cuando una persona rechaza a Jesús, está teniendo por inmunda la sangre del pacto, está haciendo afrenta al Espíritu de gracia, porque el precio de nuestra libertad es la sangre preciosa de Jesús. Ahora, si Dios es el que nos ha comprado, porque así lo podríamos nosotros definir esto, Él nos ha comprado con la sangre de Jesús, Él espera de nosotros una correspondencia. Es decir, si Dios pagó por mí, si Él me compró con su sangre, Él espera algo de mí. ¿Y qué espera? Según el versículo 15, que sea santo en toda mi manera de vivir. Entonces, hermanos, en esos versículos nosotros podemos identificar que si antes éramos esclavos del pecado y Dios nos ha liberado, Dios nos ha libertado pagando el precio de nuestra esclavitud, ahora Él nos dice para qué nos libertó. No para que sigamos viviendo como antes, porque claramente dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Así era, la vida que llevábamos antes sin Dios era una vida vana. ¿Qué quiere decir? Una vida vacía, una vida disoluta, que no tiene que no nos lleva a ninguna parte y que no tiene ninguna retribución, nada que valga la pena. Eso es lo que dice el Señor cuando se refiere a la vida vana. Entonces, Él nos rescata con la sangre de Cristo, le pertenecemos a Él, y ahora que le pertenecemos a Él, Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él. Mire, ese fue incluso el ejemplo. Nosotros vemos con el fin del cautiverio de Israel en Egipto, que el Señor también en esa ocasión, para librarlos de la muerte, hubo necesidad de la sangre de un cordero, y Dios los sacó de Egipto. La Pascua es la celebración del fin del cautiverio del pueblo de Israel, el fin a la esclavitud, al yugo de la esclavitud en Egipto. Eso es lo que simboliza la Pascua para los judíos. Para los cristianos es igual. La Pascua es el fin del cautiverio. ¿El cautiverio qué? Al pecado. Cuando Cristo puso su vida, cuando el cordero fue inmolado, como fue inmolado el día de la Pascua de los judíos, ese día también nosotros recibimos la libertad. Cuando Israel terminó su esclavitud en Egipto, luego Cristo Jesús muere en la cruz, en la Pascua, nosotros también fuimos libres del pecado. Fuimos hechos libres por la sangre de Cristo. ¿Pero para qué? Veamos allá, vámonos al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, a Deuteronomio capítulo 7, y vea cómo esto de ser santo y de tener un estilo de vida diferente no es una enseñanza solo del Nuevo Pacto. Ha sido una doctrina que ha estado a lo largo de toda la Biblia. Dios ha pagado siempre el rescate por su pueblo, pero ha exigido de él un estilo de vida diferente. Le dice el Señor en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, lo tenemos, hermanos. Porque tú, dice el Señor, eres un pueblo santo. ¿Santo para quién? Santo para Jehová tu Dios. Así como lo dice allá Pedro, Dios quiere que seamos santos para Él, porque Él es santo. Él exige esa correspondencia. O sea, si ustedes me pertenecen, si ustedes son mi pueblo, si ustedes son mis hijos, vivan de una manera que me agrade a mí. Aquí se lo dice también cuando el cautiverio era en Egipto. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Él lo ha escogido para hacerle un pueblo, ¿cómo dice? Especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso de especial habla de una diferenciación.
Dios está diciéndole al pueblo: yo deseo que ustedes sean diferentes a todos los otros pueblos. Todos los demás pueblos tienen ídolos a quienes adoran, a quienes ofrecen sacrificios, a quienes tratan de agradar. Ídolos, ¿qué? Criaturas, animales, adoraban al sol, adoraban a los astros, adoraban personas, porque incluso Nabucodonosor era una especie de dios. Es decir, adoraban cualquier cantidad de cosas que veían. Pero el pueblo de Israel se iba a caracterizar, y por eso los mandamientos tenían que ver: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque era en ese tiempo la única religión monoteísta que tenía un solo Dios, y que tenía otra característica, que no solo tenían un solo Dios, sino que tenían un Dios invisible. Todos los pueblos adoraban algo, una imagen. Por eso es que cuando salen de Egipto y mientras iban hacia la tierra prometida, ellos estaban tan habituados a adorar imágenes, a adorar figuras, que le dijeron a Aarón: mira, al Dios que supuestamente nos ha sacado de Egipto no lo vemos, haznos algo que podamos ver. Y entonces Aarón obedece al pueblo, juntaron un montón de oro, y él les construye o les fabrica un becerro de oro. ¿Por qué? Porque estaban habituados a adorar cosas, a adorar imágenes, a adorar algo que pudieran ver. Pero el Dios que los había liberado es el Dios invisible. Dios no quería ningún tipo de adoración a imágenes o a figuras o ese tipo de cosas. Eso los hacía diferentes del resto de los pueblos, y por eso Dios les dice: para que les sean, los he escogido para que sean un pueblo especial, distinto a los demás. Especial habla de una diferenciación, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7, y les aclara Dios: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Aquí viene, mire, ¿qué dice que hizo Dios por él? Por amor, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y otra vez, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. En la carta de Pedro dice que Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Allá en el antiguo pacto Dios le dice al pueblo que Él los ha rescatado de la servidumbre a Faraón, que es un tipo del mundo y del pecado. Entonces Dios siempre ha andado pagando el rescate por su pueblo. Dios siempre ha andado sacando a su pueblo de la esclavitud. ¿Pero para qué? ¿Para que sigan haciendo lo que les dé la gana? No. Siempre Dios les ha declarado cuál es el propósito de su libertad. Dios dice: para que sean santos, para que lleven un estilo de vida distinto. Ese es uno de los mayores cuestionamientos que el pueblo de Dios tiene en nuestro tiempo, en nuestros días. ¿Qué es lo que más le cuestionan a los cristianos hoy en día? Y vos vas a la iglesia, pero no cambias. Dice la gente: ¿y para qué voy a ir? ¿Para ser como los que van ahí? Mejor no soy nada. Es decir, que uno de los cuestionamientos, de los mayores cuestionamientos que tienen los cristianos hoy en día, es que su manera de vivir no corresponde a los principios que ellos profesan, a lo que nosotros anunciamos, a lo que creemos, a lo que la Biblia nos enseña. No corresponde. Muchos cristianos no viven de esa manera, y por eso somos cuestionados. Pero Dios exige, siempre ha dicho: yo los he liberado, pero no para que vivan haciendo lo que les da la gana, sino para que tengan un estilo de vida distinto, para que sean especiales, diferentes a todos los otros pueblos que hay sobre la tierra. Por eso Dios los ha rescatado, dice, con mano poderosa de la mano de Faraón. Versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. No se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Y dice el 11: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Dios le exige al pueblo: sé obediente. Por eso dice el verso 11: guarda por tanto, porque debes saber que soy un Dios celoso, y debes de saber que soy un Dios justo, que pago
A cada persona, a los que me aborrecen, dice que personalmente Él les dará el pago. Eso dice el versículo 10. En persona les dará el pago a los que le aborrecen, a los que le menosprecian. Pero si nosotros guardamos sus mandamientos, entonces recibiremos de Él la promesa de que seremos un pueblo especial. Ese ha sido siempre el deseo y la intención de Dios para con nosotros. Veamos ahora en Éxodo, capítulo 19, versículos del 3 al 6. Estas palabras fueron dichas pero muy cerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto, a pocos días de que ellos habían salido de Egipto. Apenas acababan de cruzar el Mar Rojo. Y Dios le dice estas palabras a Moisés. Mire, veamos el versículo del Éxodo 19, del 3 al 6. Déjenme ver, del 3, sí, al 6. Dice así: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Para ese momento ya los egipcios habían sido muertos en el mar, Dios los había ahogado. Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí, dice el Señor. Dios los había traído a Él. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿qué les dice Dios que serían? Seréis mi especial tesoro. Otra vez Dios habla de una distinción. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, entre todos los pueblos Dios dice: si ustedes me son obedientes, ustedes serán diferentes. O sea, serán tratados diferente. Serán especiales para mí, dice el Señor. Pero no es incondicional. Esa promesa no es incondicional. La condición es: si ustedes permanecen en mi pacto, si ustedes guardan mi pacto, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué esperaba Dios de ellos? Versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente, ¿cómo dice? No dice de gente pecadora, ¿verdad? ¿Cómo esperaba Dios que fuera su pueblo? Gente santa. Un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que Dios esperaba. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La expectativa de Dios es un pueblo distinto. Yo los he rescatado, dice el Señor. Yo los saqué de la servidumbre, yo los saqué de la casa de la esclavitud, pero no los saqué para que hagan lo que ustedes quieran. Los saqué para que sean diferentes, para que sean especiales, para que sean santos. Dios lo repite una y otra vez: para que sean santos, para que sean apartados para mí y lleven un estilo de vida distinto. Entonces, hermano, ¿cuál es el propósito de nuestra libertad? Si lo pudiésemos definir en unas pocas palabras, diríamos que el propósito de nuestra libertad es que seamos santos para Dios. No que sigamos haciendo lo que nosotros queramos. O sea, no solamente recibe la salvación y sigue viviendo como quieras. No es ese. Nunca ha sido esa la intención y el plan de Dios. Veamos lo que dice la primera carta de Pedro. No es la intención que nosotros, después de ser libertados, sigamos haciendo lo que nos dé la gana. La primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 15, veamos hasta el 15 y 16, dice así: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien, no mal, haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Y cómo se hace eso? Como libres. Así dice el Señor que vivamos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. Entonces, ¿Dios quiere que vivamos en libertad o no quiere que vivamos en libertad? Pero para hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad, hermanos? Lo que a mí se me antoje, porque hoy soy libre, hermano. Ahora ya no hay problema, porque como salvo, el salvo siempre es salvo. Ahora yo puedo hacer lo que quiera y ya nada me puede pasar. No, Dios no dice eso. Dios quiere: hagan callar la boca a los que
hablan cosas contra ustedes, ciérrenles la boca. Pero ¿cómo les vamos a cerrar la boca? Haciendo bien las cosas, usando su libertad, pero no de manera equivocada, como algunos lo hacen. Dice, como los que usan la libertad como pretexto para hacer lo malo. Dios dice, no, ustedes no lo hagan así. Ustedes usen su libertad, pero como siervos de Dios. La palabra que se traduce ahí por siervo en realidad es esclavo. Un esclavo por amor. Dios dice, ustedes vivan como si fueran esclavos de Dios, pero esclavos que no están obligados, sino el esclavo que está por amor. En una ocasión les conté acerca de cómo era el trato de la esclavitud en el pueblo de Israel. Habían leyes acerca de la esclavitud. Una persona podía convertirse en esclavo si adquiría deudas al punto de no poderlas pagar. Entonces su acreedor tenía el derecho a convertir a la persona, a su deudor, en un esclavo. Y esa persona estaba obligada, según la ley, a ser esclavo durante 7 años para con la persona que tuviera la deuda. A los 7 años estaba la ley de los esclavos, que esa persona quedaba en libertad. Pero oiga esto, se daba el caso que habían algunos esclavos que en la casa de sus amos vivían felices. No les hacía falta nada, tenían todo lo que deseaban. ¿Sí? ¿Cómo es que dice el hijo pródigo cuando estaba allá en el corral con los cerdos? ¿Recuerda las palabras? Dice, el hijo pródigo dijo, en la casa de mi padre, dice, hay abundancia de pan, aún los jornaleros tienen abundancia de pan, y yo aquí, dice, porque habían esclavos que en la casa de sus amos vivían plenamente. Cuando ocurría eso, a los 7 años era deber de el amo darle la libertad al esclavo. Pero se daba el caso que algunos decían, yo no me quiero ir de la casa de mi amo, yo quiero seguir siendo su esclavo. Entonces ahí ya era diferente, ya no era por una deuda, ya no era por obligación, sino que ahí se convertía en un esclavo por amor. ¿Y qué hacían? Lo llevaban a la puerta de la ciudad, y en la puerta de la ciudad el amo le hacía un orificio en la oreja delante de todo, lo que era una señal de que ese ya no era un esclavo por obligación o a la fuerza, sino que era un esclavo por amor, porque él quería estar en la casa de su amo, él se sentía bien en la casa de su amo, él era feliz sirviendo a su amo. Así Dios espera que nosotros también seamos sus esclavos por amor. Eso es como siervos de Dios. Esa es la expresión a la que se refiere el versículo 16, cuando el Señor dice, sean libres, pero no como los que usan la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como esclavos de Dios, esclavos voluntarios, esclavos por amor. Así quiere Dios que le sirvamos, así quiere Dios que sea nuestro estilo de vida. Entonces descartamos completamente que el hecho de ser libres, el hecho de que el Señor nos haya liberado, nos da a nosotros la facultad de hacer lo que nos da la gana. No, mis hermanos, el que quiere vivir en libertinaje es porque no ha conocido a Dios. El que quiere vivir haciendo lo que le da la gana, ese no ha nacido de nuevo. El que ama a Dios, el que conoce a Dios, quiere agradar a Dios, quiere hacer las cosas que agradan al Señor. Veamos lo que dice Efesios 4, del 17 al 24. Estamos en este momento descartando la idea de que la libertad que hemos recibido es para hacer lo que queramos. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ya no anden así, dice el Señor, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis, ¿qué dice? O sea que nosotros no hemos aprendido a vivir en libertinaje, no han aprendido así de Cristo. Y mire, ¿por qué le digo que los que viven en libertinaje no han nacido de nuevo ni conocen a Dios? Dice el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. O sea, dice
Pablo, si de verdad ustedes conocen a Jesús, si de verdad han nacido de nuevo, si de verdad han sido por Él enseñados, entonces despójense de su vana manera de vivir. Ya no anden como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no vivan como aquellos que viven ajenos a la vida de Dios. Dios está diciendo que si de verdad hemos nacido de nuevo, vamos a tener un estilo de vida distintos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿En qué lo creó Dios al nuevo hombre? En justicia y santidad. ¿Cómo ha creado Dios al nuevo hombre? Justicia. Entonces descartamos, negamos rotundamente que aquel que vive en libertinaje sea un hijo de Dios. Ese no ha nacido de nuevo. Aquel que hace una profesión de fe y sigue viviendo como le da la gana, ese no ha nacido de nuevo. El nacido de nuevo anda en justicia y en santidad, porque quiere agradar a su Señor, porque quiere honrar a su Padre. Si yo soy Padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? El que ha nacido de nuevo quiere agradar a Dios, quiere corresponder a Dios, lleva un estilo de vida diferente y sabe cuál es el propósito de su libertad. La libertad no es para hacer lo que le da la gana, la libertad es para vivir como siervos de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice Dios, ya no presenten sus cuerpos para servir al pecado, ya no usen sus miembros para servir al pecado. Antes las personas se jactaban y decían, ayer en la noche me tomé 2 cajas de cerveza y no me embolé. Wow, sí, soy un ladrillo seco. Así, de esas cosas se jactaban algunos, de ese tipo de cosas. Pero ahora dice el Señor, ya no presenten sus miembros para servir al pecado, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, ¿a quién hay que presentárselos? A Dios, como instrumentos de justicia. A Dios preséntele su cuerpo y su vida. Dígale, Señor, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Y esa es la invitación que nosotros le hacemos permanentemente a la iglesia. Sírvale a Dios en algo. ¿Cómo es que en otro tiempo usted era bien dado a servir al pecado y ahora para servir al Dios vivo ya no tiene fuerza, no tiene ánimo, no tiene deseos de servir a Dios? Eso no puede ser. Presentemos nuestros cuerpos para servir al Dios vivo, no para servir al pecado, no como instrumentos de iniquidad. Eso es porque Dios está diciendo, ya no vivan en el libertinaje que antes vivían cuando no conocían a Dios. Ahora ustedes son diferentes. Vivan diferentes, sean diferentes. Entonces, hermanos, nuestra libertad no tiene como finalidad que nosotros hagamos lo que nos da la gana. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ok, ya entendimos que el precio de nuestra libertad fue la sangre de Jesús, que la intención de Dios es que seamos libres. Ya lo entendimos. Lo que Dios quiere es que seamos libres del pecado, libres del yugo de la esclavitud al pecado. Eso es lo que Dios quiere. Pero quiere que vivamos como siervos suyos o como esclavos por amor para con Él. Y Dios quiere que así nos mantengamos. Mire lo que dice Gálatas 5:1. Aunque estas palabras fueron dichas respecto de la esclavitud a la religiosidad, no obstante el principio es universal, o el mandamiento es universal. Si permanezcan en la libertad de todo lo que Dios los ha liberado, permanezcan en libertad. Dice 5:1, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y allá en la primera carta de Pedro leíamos en el capítulo 1 del versículo del 3 en adelante, dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa. Dios nos rescató con la sangre de Jesús. Él es nuestro redentor, Él es nuestro libertador. Y ahí dice en Gálatas 5:1 que nos mantengamos en esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libre. Mantengamos. ¿Cómo puede ser
que una persona que ha conocido al Señor, que ha estado cerca del Señor, de repente simplemente le da la espalda y se vuelve a vivir como antes, sin Dios, sin temor, sin ley y sin ningún tipo de reverencia hacia el Señor? ¿Cómo es posible? Yo no lo entiendo. Hermano, ya se los he dicho, un poco más de 19 años de haber conocido al Señor, yo nunca me he alejado de Él. Y digo, nunca me he alejado, no estoy diciendo nunca he pecado. Yo nunca le he dado la espalda a Dios y decía, ya no quiero saber más de Dios, mejor me voy a ir a vivir como antes. Nunca lo he hecho. Y francamente no tengo la intención de hacerlo. Ni siquiera se me cruza por la cabeza. Es más, yo le he pedido al Señor que si algún día, por alguna extraña razón, algún golpe en la cabeza se me ocurriera a mí tratar de alejarme de Él, yo le he pedido que por favor me quite la vida. Mejor que me lleve con Él antes que yo me aleje de Él, de su presencia. Sería preferible eso a ir a hacer el hazmerreír del mundo y del diablo. O sea, lo que le pasó a Sansón, pues, que después se convirtió en el payaso de los filisteos. Después de ser un instrumento de Dios, terminó siendo el hazmerreír de sus enemigos, porque no le obedeció a Dios. Yo le he dicho al Señor eso. Ahora, pero yo no entiendo, y esto es lo que les quiero decir, cómo alguien después de haber conocido a Dios y de haberse enamorado de Dios, simplemente le puede dar la espalda e irse a vivir como le da la gana y no acordarse más de Dios. Yo no lo entiendo. O sea, yo no me lo explico cómo puede pasar eso. Nunca lo he vivido, nunca lo he experimentado y espero nunca pasar por algo así. Por eso Dios dice, permanezcamos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo. Yo entiendo que algunos pueden pasar por momentos de desánimo, momentos de tribulación y que bajan la guardia. Yo eso lo entiendo. ¿A quién no le pasa momentos como los que vivió Elías, que se fue allá a meter en una cueva y deseando morirse? Dice que Elías estaba decepcionado. Yo entiendo que cristianos pasan por eso, pero eso no es una razón o una justificación para decir que se alejan de Dios y le dan la espalda. Yo entiendo que se desanimen y que andan ahí cabizbajos y que andan débiles. Yo entiendo, pero siguen al Señor. Pero siguen al Señor, no se dan por vencidos. Esa es mi opinión, mi apreciación, y lo fundamento en la Biblia. Aquel que de repente, porque atribuye de que ay, las pruebas, ay, las dificultades, se va al mundo de nuevo, ese nunca nació de nuevo. Son los que dice la parábola del sembrador, la semilla que cayó entre piedras, y que cuando germinó, como no tenía profundidad la raíz, dice, vinieron los problemas y la persecución, se ahogó y se fue, se murió, no dio fruto. Esos son los que vienen por un rato y luego los problemas los agobian y se van de nuevo al mundo. Nunca nacieron de nuevo, nunca fueron salvos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Permanecer en Cristo es una de las evidencias de una persona que de verdad es un hijo de Dios. Por eso Dios dice, permanezcan en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Sentirse débiles es normal, sentirse cansados es comprensible, pero darle la espalda a Dios no tiene justificación. El que de verdad es de Cristo va a permanecer en esa libertad con la que Cristo le hizo libre. Entonces, hermanos, Dios nos ha liberado para ser distintos, para ser un pueblo de sacerdotes y de gente santa, dice el libro de Éxodo. Un pueblo especial para Dios, no como el resto de los pueblos de la tierra, algo diferente. Y esto que viene a mí de verdad me gusta lo que dice la Escritura. Vaya a Romanos 14, versículos del 7 al 8. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran libres? Amén. Pero yo le tengo noticias a usted. Usted es libre, pero no libre para hacer lo que le dé la gana. Usted es libre para hacer lo que Dios dice que usted tiene que hacer. Así es que ya deje de andar haciendo lo que le da la gana, porque hay cristianos que dicen, y es que yo no voy porque no me dio la gana. Yo voy a servir cuando a mí me dé la gana, yo voy a diezmar cuando a mí me dé la gana. Entonces tú no eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo del diablo disfrazado de hijo de Dios. Los hijos de Dios, dice aquí, mire, versículo 7, Romanos 14, 7, los hijos de Dios, porque ninguno de nosotros, ¿qué dice? Usted no vive para sí mismo. ¿Para quién vive? Para Dios.
Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de qué dice que es? ¿De quién somos? Del Señor somos. Usted y yo, hermanos, no vivimos para hacer lo que nos da la gana. Vivimos para hacer lo que Dios dice. Amén, iglesia. Si usted es de los que todavía viven haciendo lo que le da la gana, o no ha nacido de nuevo, o no ha entendido el propósito de su salvación. No ha entendido para qué Dios lo liberó. Aquí en mi Biblia dice que los que viven, los que son de Cristo, viven para el Señor y mueren para el Señor. Tratan de agradar a Dios. Procuran llevar un estilo de vida distinto, sin importarle lo que la gente opine de ellos. Que se burlen, que los critiquen, que hagan y digan lo que quieran. No les importa, porque a ellos lo único que les interesa es agradar a su Señor. Hermanos, el propósito de nuestra libertad es vivir para Dios. Fuimos hechos libres, pero no para hacer lo que nos da la gana, sino para vivir para Dios. Cuando dice libertad es que ahora a usted y a mí ya no nos estorba el pecado para vivir para Dios. Ya somos libres. Ahora sí, usted y yo le podemos decir que no al diablo. Por eso la Biblia dice, resistid al diablo. Antes no le podíamos resistir. Antes no teníamos la armadura de Dios con la que pudiéramos repeler los dardos de fuego del maligno. Antes no la teníamos. Entonces cuando dice que somos libres es que el diablo ya no tiene control sobre nosotros. Ahora nosotros le podemos decir al diablo, no. Antes no podíamos, éramos esclavos. Pero entonces no es la libertad que algunos interpretan, ahora puedo hacer lo que quiera. No, ahora ya no eres esclavo del diablo. Ahora eres libre para vivir para Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. El propósito de nuestra libertad es vivir para Dios. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Oremos, hermanos. Gracias, Dios. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí,